nuevamente en Filosofía desde acá. Nos encontramos para culminar nuestras reflexiones sobre la tecnología, el devenir de lo tecnológico que comenzamos hace un tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que por primera vez se acercan al podcast. Queremos decirles que sobre la tecnología, el capítulo 1 y 2 están aquí en el podcast, lo pueden buscar. Y también los trabajos sobre filosofía y tango y la charla en relación a la filosofía de Michel Foucault. Esperamos que puedan escuchar, que puedan acercarse a estos trabajos, comentarlos y dejarnos sus sugerencias para próximas charlas o próximas reflexiones. Pueden escuchar los podcasts en YouTube Music, aquí les dejo el link para que accedan y estamos siempre dispuestos a escuchar lo que nos quieran comentar y las ideas o las problemáticas que quieran también que tratemos. Gracias y espero que disfruten de esta última parte del devenir de lo tecnológico. Hoy por hoy no hay acción que realicemos para la cual no llegue inmediatamente el mensaje para calificar la experiencia. Esto es el corolario de estar vertidos hacia afuera, la extimidad, en oposición a la intimidad de la que proveníamos, esta necesidad de la permanente confirmación de que existimos, de que no somos parias. Lleva a lo que llama Sibilia la gestión de sí como una marca. Somos un producto más y nos mostramos y vendemos en las redes sociales. Por eso la ficcionalidad de lo que mostramos, por eso la creatividad que ponemos al hacerlo en nosotros o en los objetos y las situaciones que mostramos. Necesitamos destacar, diferenciarnos para lograr más seguidores, likes, popularidad, esos 15 minutos de fama a los que todos tenemos derecho, como decía Andy Warhol. No podemos dejar de relacionar este nuevo fenómeno con la estetización de la existencia. En los finales de la modernidad, todo lo que hacemos tiene un viso estético. De hecho, el criterio de confirmación de las redes sociales es el me gusta. La categoría del gusto es el criterio de valoración estética por excelencia. La estetización de la existencia es un concepto que proviene de Nietzsche y que desde los años 60 en adelante se ha hecho patente y real, porque el arte pasó de ser algo que reflejaba la mirada y el punto de vista del artista sobre el mundo y la vida humana, para devenir en la reproducción en serie de sus obras sobre cualquier producto. Tazas con la figura de la Gioconda, bandejas con cuadros de Matisse, publicidad con música de Chopin, etc. Todo a nuestro alrededor en la vida cotidiana está guiado por un criterio estético, por consideraciones que tienen que ver con la belleza y promueven el estar preparado para gustar. Esto implica que todo lo que nos rodea sea valorado a través del criterio del gusto. Lo tecnológico está al servicio de todo esto. La cuestión de gestionarnos a nosotros mismos como una marca y que nuestra vida esté expuesta y ficcionalizada en las redes sociales es un aspecto más de esta estetización mal interpretada. Si relacionamos lo dicho con el concepto ampliado de tecnología que venimos trabajando, podríamos decir que estas nuevas tecnologías comunicacionales serían imposibles sin el aspecto organizacional al que nos referíamos y que este devenir antropológico constituye el despliegue de otra faceta de su aspecto cultural. Revelan otra cara de esta cosmovisión de la realidad que tenemos a partir de la modernidad, donde a través de las redes sociales se deja traslucir una vuelta más de estas tecnologías. Este dominio de la naturaleza se ha continuado con el dominio de la vida y el tiempo humanos, dominio de nuestro deseo y de nuestra forma de transitar lo humano. No está de más aclarar que lo anteriormente planteado no es a lo que Nietzsche se refiere con estetización de la existencia. Es una mala interpretación, casi una banalización de su concepto. Nietzsche propone hacer de la propia existencia una obra de arte, es decir que, en todos los ámbitos y aspectos del existir humano, se apliquen los criterios del arte como transfiguración de lo abismal y doloroso de la vida, que la vida humana se transforme en una forma bella de existencia. El arte como aquello que salva de lo absurdo y doloroso y nos ayuda a soportar la vida.
Para Ortega y Gasset en 1930, la misión esencial de la ciencia es dejar tiempo libre al ser humano para el ocio, para dedicarse a ser sí mismo. Ya los antiguos dividían la vida en ocio y negocio, es decir, no ocio. El ocio era ocuparse con lo humano en el hombre y tenía que ver con las ciencias, las artes, lo social y lo político. El negocio es el carácter negativo del ocio, es el tiempo que usamos para satisfacer nuestras necesidades elementales. Para Ortega, la técnica tiene sentido porque nos deja tiempo para nosotros mismos, pensado desde aquellas épocas. Con todo ese tiempo que ganamos hoy, ¿qué hacemos? ¿Para qué lo utilizamos? Es prácticamente llevado hacia la comunicación social mediatizada, la ficción del sí mismo, su relato y la gestión de nuestra propia marca, las tecnologías sociales. Guy Debord, en La Sociedad del Espectáculo de 1967, su manifiesto nos dice que el arte de la conversación está muerto y pronto estarán muertos casi todos los que saben hablar. Es de los primeros que comienza a mostrar que se ha perdido la profundidad de la palabra, que se habla con monosílabos, que las ideas que se expresan son nimias, banales. Muchos han planteado a partir de las tecnologías comunicacionales actuales que el lenguaje que se utiliza es mínimo, que se suplanta por símbolos, abreviaturas y emoticones, por imágenes. Teniendo en cuenta que la comunicación la mayor parte del tiempo no es cara a cara, que está mediatizada, Debord capta algo anticipatorio, porque esto no existía aún en sus años, pero sí la banalización del lenguaje. Por su parte, Martin Heidegger nos propone la serenidad ante las cosas, que es posible decir sí al inevitable uso de los objetos técnicos y que es posible también decir no, para impedirles que nos acaparen de modo exclusivo. Heidegger pretendía conciliar la técnica planetaria con un hombre que estuviera a la altura del poder tecnológico que produjo. No cree en las posibilidades del viejo humanismo para enfrentar satisfactoriamente la esencia de la técnica. En su carta sobre el humanismo, el filósofo explica cómo el humanismo fue sobrepasado y reducido a la impotencia por la moderna metafísica de la subjetividad, solidaria de la esencia de la técnica y del nihilismo, que el pensador caracteriza como olvido del ser. En sus palabras de 1935 nos dice: Rusia y América, metafísicamente vistas, son la misma cosa. La misma furia desesperada de la técnica desencadenada y de la organización abstracta del hombre normal. Cuando el más apartado rincón del globo haya sido técnicamente conquistado y económicamente explotado, cuando un suceso cualquiera sea rápidamente accesible en un lugar cualquiera y en un tiempo cualquiera, cuando se puedan experimentar simultáneamente el atentado a un rey en Francia y un concierto sinfónico en Tokio, cuando el tiempo solo sea rapidez, instantaneidad y simultaneidad, mientras que lo temporal, entendido como acontecer histórico, haya desaparecido de la existencia de todos los pueblos, cuando el boxeador rija como el gran hombre de una nación, cuando en número de millones triunfen las masas reunidas en asambleas populares, entonces, justamente entonces, volverán a atravesar todo este aquelarre como fantasmas las preguntas: ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Y después qué? Parece hablarnos a nuestra época, ¿no? O como lo expresara Nietzsche, de quien lo toma. Así pues, respondednos al menos a esta pregunta: ¿de dónde? ¿A dónde? ¿Para qué toda ciencia si no ha de conducir a la cultura? Entonces, ¿acaso a la barbarie? En su primera intempestiva, David Strauss, el confesor y el escritor. Las palabras de Heidegger parecen ser una pintura de nuestro tiempo. La serenidad como actitud adecuada frente al poder oculto de la técnica moderna, como plantea, mantiene en el fondo la intensa preocupación del que el ser humano no esté preparado para esta transformación universal.
Atados como estamos a los objetos técnicos, nuestra relación es de servidumbre. Sin embargo, él sostiene que podemos usarlos y a la vez mantenernos libres, usar los objetos y al mismo tiempo dejar que estos objetos descansen en sí, rehusarnos a que nos dobleguen, confundan y devasten nuestra esencia. Dejamos entrar a los objetos técnicos en nuestro mundo cotidiano y al mismo tiempo los mantenemos fuera. La pregunta es, tal como vivimos en la actualidad, ¿es verdaderamente posible decir no? María Josefina Reñasco, filósofa argentina, en su libro Crítica de la razón expansiva, nos dice que podemos apagar el televisor, podemos no usar el celular, lo que no se puede es apagar la televisión, el fenómeno televisivo o apagar las nuevas formas de comunicación. Unos cuantos seres humanos, un país entero, podría dejar de usar estos aparatos, cosa que es utópica, pero por ello no se va a apagar el fenómeno. No es algo que dependa de la voluntad individual ni de la voluntad colectiva de grupos, porque no es cuestión de aparatos ni de individuos, sino de una determinada relación con lo que es, una determinada relación al ser que impera en nuestra era. Si complejizamos nuestro análisis, invitando a considerar el fenómeno desde una visión nietzscheana, pensamos que estamos frente a una fase de algo que se inició con la decadencia del mundo griego y hoy está culminando. Según el filósofo argentino Silvio Maresca, nos dice en su texto Topología y Máscara en el fin de la confrontación: no sería incorrecto caracterizar la presente etapa como nihilismo desembosado. Designamos así al nihilismo que adviene en el horizonte del Dios muerto que impera como muerto. Un acontecimiento histórico de múltiples sentidos, que gracias a su propia naturaleza todavía no podemos comprender del todo. La frase nietzscheana Dios ha muerto tiene una débil relación con el ateísmo o con un problema solamente religioso. Para Nietzsche, la historia de la civilización occidental es la historia del nihilismo, entendido como negación del valor de la vida. Un no a la vida que se encuentra consagrado y constituye la esencia de los más altos valores occidentales. El nihilismo recorre distintas etapas en su devenir histórico. Ante el acontecimiento de la muerte de Dios, dice Nietzsche, que aparece el último hombre, el hombre sin voluntad, cansado de cumplir con esos valores occidentales que ya no puede sostener, vaciados de todo sentido. De los viejos valores permanece su apariencia, pero ya no valen. No se esfuman, no son reemplazados, pero ya no obligan, no tienen fuerza imperativa. Pensemos en los discursos sobre la justicia, la verdad, el bien, que se quedan en pura retórica, ya que han perdido toda su sustancia y lo que los hacía necesarios y convocantes. Muy pobremente, los valores tradicionales pueden esconder su vaciamiento de sentido, su nada, el ser solo máscaras que hacen posible la continuidad. El modo de vida técnico, la uniforme tecnologización de la vida que encontramos en todas partes, en nada se relaciona simplemente con el uso de máquinas y tecnología. Nos sigue diciendo Silvio Maresca, el objeto técnico, es inapropiado estrictamente llamarlo objeto, es de suyo algo nihilizado, devaluado antes de nacer, surge ya perimido, metáfora infinita de lo que nunca fue. En definitiva, remite a un sujeto igualmente vaciado a priori de ser, sustancia y realidad. Puro deseo insatisfecho que ve destellar ante sus ojos, por un segundo, eternamente, un simulacro de objetividad. Y Nietzsche nos agregaría desde el Zaratustra: mirad, yo os muestro el último hombre. ¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. Ese sujeto, denominación que tampoco se ajusta al ser humano actual,
se corresponde con ese objeto que tan poco y tan poco permanece frente a nosotros. Sin embargo, el objeto técnico involucra un estilo de vida. Es la puesta en escena del imperio de la técnica, es la consumación de la metafísica occidental. Bajo la figura de la tecnología, el universalismo de Occidente deviene planetario. No alcanza con combatir el horizonte ontológico de lo universal con herramientas filosóficas y en términos de confrontación, del mismo modo tampoco con intentar simplemente sustituirlo. El nihilismo desembosado es el fin de la historia, de determinada historia, la de la civilización occidental y su lógica interna de hacer nada, todo lo existente, todo lo ente. A pesar de ser el final de la historia de la civilización de algunos pueblos, estamos comprometidos con este final, ya que incluye en su consumación a toda la humanidad. Han surgido distintos modos de denominar este acontecimiento. Consumación de la metafísica occidental, fin de la historia, modo de vida técnico, distintas formas de decir lo mismo. Por ello sostenemos que nos encontramos en la modernidad plenamente desembosada, plenamente devenida, pero no la hemos superado, sino cambia lo que rige todo el sistema. Esa cosmovisión, esa relación a lo que es, que estamos transitando dentro de esta forma de lo tecnológico. Esa transformación es una cuestión civilizatoria, no de algunos individuos ni de quienes detentan los mayores poderes. Está y no está en nuestras manos. Esa es la paradoja. No hay forma en que se pueda evitar transitar este tiempo que nos pertenece porque es nuestro mundo y nuestro tiempo, pero hacemos el esfuerzo por comprenderlo apropiadamente. Esperamos haber agregado elementos para poder pensar la cuestión con algunos ingredientes que nos vayan acercando a su mejor comprensión. Seguimos pensando y transitando la época que nos ha tocado, tratando de encontrar un tiempo y un espacio en medio de este mundo tecnológico para el ocio filosófico. Gracias.